Seguimos nosotros con la serie El Cristo Incomparable. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es tirar fotos. No soy muy bueno y verdaderamente por eso es que las fotos que tiro todas salen mal. Pero bueno, hay que probar, ¿no? Entonces, aquí tengo yo la camarita nueva que tengo y es una cámara instantánea. Lo que necesito ahora es buscar sujetos para tirar fotos, Así que lo que no quiero es romper la cámara. Así que Efraín, perdona, pero no te voy a tirar la foto a ti. A ver, ustedes que están, a ver, aquí tengo una buena candidata. A ver, póngase usted, quítese usted su antifaz. A ver, esa sí es una cara linda, mira qué penosa. Después te doy la foto cuando se acabe el culto, A ver, perdonen que ando yo aquí sin, A ver, ¿quién más? Usted quiere su foto, ¿verdad? Usted no sabe lo que va a hacer yo con esta foto después, ¿no? Usted no me conoce a mí, No. Pero sí. Mira, tengo una princesa aquí que quiere que le tiren la foto, Esto es un milagro. Esto es una cámara milagrosa. Usted aprieta un botón y sale el, A ver, ¿usted está dormida o la niña la que está dormida? A ver, vamos a tirar una foto aquí también. Noten que yo solo estoy tirando fotos de gente linda, porque si no se rompe la cámara, A ver, todavía sigo, sigo con cámara, Y esa cara tan triste, ¿no? A ver, te voy a tirar una foto entonces, pero tiene que sonreír porque si no, no sale bien, A ver, no, tiene que quitarte el antifaz porque si no, no, tú quieres salir con el antifaz y después nadie te va a saber quién eres tú, Aquí tenemos, Después te regalo la foto, porque esto se tarda un minuto. Ve que ahora empieza la magia, A ver, Juanita, ¿no quiere foto? Ok, no hay gente así que parece que se rompe la imagen. A ver, ¿y usted qué? ¿Quiere foto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahí. Aquí tenemos una modelo y todo, está posando. Oye, usted como que tiene experiencia en esto. A ver aquí. Yo creo que ya se acabaron. Ya está en cero. A ver ustedes dos aquí. Yo creo que ya se acabó. Ya se acabó, ahí no hubo nada. Ya rompieron la cámara, rompieron la cámara. Bueno, lo cierto es que aquí he capturado yo las imágenes de ustedes, y aquí ya había capturado un montón. Aquí tengo yo la de Julián, aquí tengo la foto tuya. Aquí tengo todas estas fotos de las caras de personas interesantes, Aquí tengo la de Nelson, el fotógrafo Nelson, que es salado. Aquí tengo unas hermanitas que salieron muy lindas, Aquí, bueno, todo el mundo está saliendo bien por el momento, Mira qué bien están saliendo. Déjenme decirles que yo me busqué un lío tremendo cuando fui una vez a Santa Fe, en Nuevo México, y tenían indígenas o personas que le dicen ahora nativos americanos. Y yo andaba con mi camarita, y le tiré una foto a uno y se molestó conmigo muchísimo y se insultó, y entonces venía diciéndome que yo había capturado su alma. Y yo dije, bueno, pues si cuando yo revelo la foto sale el alma tuya, yo te llamo. Y quería que le pagaran, y dije, bueno, no va a pagar nada si esta foto es gratis, aquí nadie. Y bueno, pues se quedó con el deseo que yo le pagara 5 pesos. Después me dijeron a mí que eso era la costumbre, que si uno le tiraba la foto a mí, a la persona que uno le daba, uno dijo, bueno, a mí me tiraron un montón de fotos y no me daban ni un peso, así que ¿qué voy a tirarle yo? Nada. Bueno, pues entonces, lo cierto es que aprendemos mucho de una persona cuando miramos su cara, ¿ok? Miren, aquí tengo yo la carita de la hermana Ceballos, Miren qué linda quedó ahí, Aprendemos mucho de una persona cuando miramos su cara. Algunos incluso dicen que la cara es el espejo del alma, y entonces se ve muchas veces hasta cosas que la persona no quiere comunicar, se ve en su cara. La expresión de nuestro rostro es una de las señales más importantes para aquellos que estudian el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque el rostro humano, su cara, su faz, habla mucho, y nosotros creemos que adoramos a un Dios
personal, ¿ok? Que nos ama. Si decimos que adoramos a un Dios personal, y déjeme decirle que esto a mí me ha costado muchísimo tiempo entender. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de un Dios personal? Que tiene persona, ¿qué es lo que tiene un Dios personal? Nuestro Dios no es un Dios matagoso, cósmico, o sea, no es un Dios que está para desgraciarle la vida a la gente. Es un Dios que nosotros vemos, y vamos a ver en su palabra, que sonríe. Es un Dios que mira a nuestra cara con agrado, nos sonríe. Y nosotros vemos también a un Dios que quiere demostrarnos a nosotros ese amor. Yo no creo que, o sea, nadie muestra amor con una cara, yo te amo muchísimo. Mira cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, yo te amo muchísimo. No es así. Uno sonríe, y mi amor, yo te amo. Y eso es lo que nosotros muchas veces no vemos en Dios. Estamos ahora en medio de la serie que se llama El Cristo Incomparable, y hoy nos estamos adentrando en una de las doctrinas claves de la fe cristiana. Es más, es una de las columnas principales. Permítanme sugerirle que tomen buenas notas de esta enseñanza, porque va a valer la pena. Hoy estamos viendo el tema de la cristología. Estamos hablando del Cristo incomparable, pero en el tema de la cristología hoy vamos a profundizar particularmente en la doctrina de la encarnación. Y este es uno de los temas que hoy, antes se predicaba mucho doctrina, ya hoy casi nadie habla de doctrina, muy pocas iglesias están hablando de doctrina, pero esto es algo importantísimo para nosotros entender. La encarnación de Dios en la persona humana de Jesús es una de las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Nosotros creemos que adoramos a un Dios personal, y eso solo tiene sentido cuando podemos apuntar a una persona que puede ser Dios. ¿Y dónde está esa persona? Bueno, pues entonces nosotros podemos mirar al Cristo incomparable, y cuando nosotros miramos el rostro del Cristo incomparable, estamos mirando directamente al rostro de Dios. Ahora, deja que esto se asiente y ustedes agárrenlo. Cuando miramos al rostro del Cristo incomparable, estamos mirando la cara humana del Dios creador del universo. Y eso es la base de uno de los pilares de nuestra fe. La Biblia, ¿ok? La Biblia, ¿cuántos de ustedes tienen su Biblia aquí? En el telefonito, en lo que sea. Pero la Biblia es la cámara. ¿Se acuerdan cómo yo cogí la camarita y tiré fotos de todas las personas? La Biblia es la cámara que nos da una imagen instantánea, pero eterna y verdadera, del rostro humano de Dios. Y eso a nosotros nos debe interesar, porque la iglesia primitiva, los precursores nuestros, ¿se acuerdan que Jesús ascendió al cielo y dejó a quiénes? A los discípulos, dejó a los 120 que estaban en el aposento alto, vino el Espíritu Santo, empezó la iglesia a crecer. Esa iglesia primitiva luchó por los primeros 400 años con la doctrina de cristología, y en particular con la naturaleza humano-divina del Cristo. Es más, todas las herejías cristianas, y si tuviéramos tiempo, pues yo le explicaba las herejías estas cuáles eran, porque son interesantísimas. Pero todas las herejías cristianas del cristianismo naciente, como por ejemplo el arrianismo, el nestorianismo, el apolinarianismo, el eutiquianismo, el docetismo, el maniqueísmo, todas tienen que ver con el mismo asunto.
Todas son una aberración o una herejía que está basada en una distorsión de la creencia ortodoxa de que Dios se manifestó en el hombre Jesús y que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso es algo difícil de entender, de procesar. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa esto hoy para nosotros hoy en día? Hoy se está predicando de cómo ser feliz, cómo manejar sus finanzas, cómo usted puede tener una familia buena. Y a nadie se le ocurre hablar de lo que es fundamental en nuestra fe, que tiene que ver con lo que nosotros creemos de la cara humana de Dios. Ok, ¿qué significa eso para nosotros hoy en día? En primer lugar, Dios toma la cara de un hombre, Jesús. Y esto fue predicho 600 años antes por el profeta Isaías. Y lo increíble del pasaje este de Isaías 53, que es una, le dice, de las canciones del siervo. Y hay varias canciones de siervo en Isaías. Y el pueblo de Israel dijo, esas canciones de siervo son de nosotros. Pero habían otros que decían, no, está hablando de una persona. Y este capítulo 53 de Isaías, 600 años antes de Jesús, está prediciendo el guión de lo que va a pasar cuando viene el hombre, Jesús, que es Dios encarnado. Y entonces vemos nosotros aquí varias cosas, ¿ok? Lo primero que vemos es que no hay parecer en él. Dice Isaías que no hay ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y esto es algo sorprendente. Esto a mí me llama la atención. Porque si yo soy Dios y yo voy a venir al mundo, yo no voy a venir disfrazado de cualquiera de ustedes o de mí mismo. Voy a venir yo como ¿quién? Como Hércules, Voy a venir yo como Superman, voy a venir yo como Adonis, voy a venir yo como un Cristiano Ronaldo. ¿A qué voy a venir yo como un judío que nadie se va a fijar en él? ¿Cómo voy a venir yo como Dios a ser una persona que no voy a llamar la atención por mi belleza, por quien yo soy? Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Y ahí es que vamos nosotros a la realidad milagrosa de la encarnación. Ese es el milagro de que Dios tomó la forma humana. Y dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Humanidad. Y habitó, y la palabra que usa es una bien interesante, dice que hizo una tienda de campaña, hizo un tabernáculo, hizo una tienda de campaña entre nosotros. O sea que Dios vino a hacer camping con nosotros aquí. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el milagro es que Dios saltó a través de la barrera del tiempo y saltó de la barrera del contexto, de la eternidad. Dios entra en la mortalidad del cielo, donde esté, donde sea, como sea. Vino Dios aquí a la tierra, de la santidad divina se metió en el mundo del pecado humano. Hay una película que yo vi hace muchos años que me llama la atención. Me gustan mucho las películas esas de guerra histórica, la Segunda Guerra, la Primera Guerra y todo ese cuento. Y era de Clint Eastwood y se llamaba Kelly's Heroes, los héroes de Kelly. Y entonces había una parte bien cómica en que están bombardeando aquello, y están las bombas y las balas, y entonces uno de los soldados sale corriendo y vio una casuchita y dijo, aquí mismo, y se tiró, y resulta que era un excusado. Y ya se pueden imaginar cómo salió. Entonces el chiste era que después mira lo que pasó, Imagínense que Dios se tiró del cielo en un excusado. Eso nadie lo puede entender. Eso es algo que nadie puede creer.
Sin embargo, eso fue lo que sucedió cuando Dios se hizo carne. Y eso es un milagro. Jesús, el Hijo, era el prometido Emmanuel. Dios con nosotros y por nosotros. Y entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, pues otro milagro más. La realidad milagrosa de la fe cristiana. Si es un milagro ver a Dios, creador, hacerse un ser humano, es un milagro creer que a través de 2000 años han habido tontos que han creído eso. Digo, tontos. No. Personas que pudieron abrir sus ojos a una realidad más allá de la que estaba delante de sus ojos. Personas que estuvieron dispuestos a morir y a vivir por esa realidad. El concilio de Calcedonia en Asia Menor. Calcedonia es un pueblecito en lo que hoy es Turquía. Y ahí se reunieron 600 de los pastores más, por decirlo así, preparados del Imperio Romano. En el año 451, en el mes de octubre, se reunieron para definir ya una vez y por todas cuál era este misterio. Entonces ellos pusieron lo que se conoce como la fórmula de Calcedonia. Y esta fórmula ha durado siglos y todavía es sostenida por los católicos romanos, es sostenida por la mayoría de los ortodoxos orientales, por los protestantes, por los evangélicos y por nosotros aquí en Peter Road. ¿Qué les parece? Ahora viene la pregunta de los 100 millones. ¿Y cuál es la fórmula de Calcedonia? ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuántos de ustedes han escuchado jamás la fórmula de Calcedonia? Yo creo que muy pocos. Pues déjeme compartir una partecita de esta fórmula, de su párrafo más importante, que dice: nosotros, estamos hablando de hace miles de años, en el año 451, después de todas las aberraciones y problemas que tuvieron con la doctrina de la encarnación, dijeron: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y coesencial con nosotros de acuerdo a ¿qué? A la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de las dos naturalezas, concurrentes en una persona y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Y la iglesia dice: amén. Esta gente dejaron el cerebro vacío y escribieron esto de una manera poderosa que todavía nosotros nos suscribimos a esta creencia. Ahora, la verdad es que muchos de ustedes ni siquiera han oído eso y hablamos de eso, pero no sabemos qué significa esto para nosotros. Es un milagro que esto se ha seguido promulgando y que la gente lo han creyendo. ¿Cómo la gente cree esto? Esto es algo increíble. La realidad es que esta fórmula describe eventos que están basados en la realidad. Eventos verdaderos, eventos reales, eventos históricos, y como tal el cristianismo se distingue porque es una fe histórica.
Otras religiones por ahí que el mundo tiene no están basadas en la historia. Están basadas en leyendas, están basadas en mitos, pero nuestra fe está basada en hechos históricos que convocan la realidad espiritual de que Dios se encarnó en el hombre Jesús. Y entonces esto nos muestra a nosotros otro milagro, la realidad milagrosa de Dios demostrada plenamente. O sea que nosotros vivimos con una ansia, un deseo, algo dentro de nosotros que dice: tiene que haber algo más, tiene que existir un Dios, este mundo tiene que haber tenido un creador. No hemos sido hechos al azar para vivir a lo loco, para morir como si fuéramos animales, aunque hay muchos que así piensan. El materialismo que se enseña en las escuelas hoy, en las universidades, es que usted tiene una vida, cuando se acabó, ahí quedó, pa' hueco, fuera. Pero nosotros sabemos aquí adentro de que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, Entonces la realidad es que Dios se demuestra plenamente a través de Jesús. Y lo vemos en el Evangelio de Juan. El apóstol en el primer capítulo, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, el eterno, el creador, se revela de una manera que podemos entender. Jesús, la cara humana de Dios. Tenemos entonces el testimonio de las tres palabras. ¿Cuáles son las tres palabras? Usted está diciendo: ay, pastor, me metí aquí en una clase donde yo no sé ni por dónde voy. Tome nota, tome nota. Primero, la palabra proclamada. Esto que estoy yo haciendo, eso se llama en el Nuevo Testamento el querigma, la proclamación. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes creen que yo soy un gran predicador y un tremendo orador? Yo domino el español como una espada. Ni yo mismo me lo creo. Pero lo cierto es que cuando la palabra de Dios es proclamada, el Espíritu Santo toma control de ella. Y entonces el que te está hablando a ti no es David Lema, es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que te está enseñando lo que tú tienes que escuchar. Eso es un milagro, la palabra proclamada. Después tenemos que otra cosa, la palabra que escrita. Y por eso es que tenemos que leer la Biblia, porque es la manifestación de Dios. Nos habla. Usted sabe que si usted elimina la Biblia, nada más que tenemos 2 registros históricos muy pequeños de la vida de Jesús. Casi todo lo que conocemos de Jesús está aquí. Y casi todo lo que conocemos nosotros de Dios está aquí, porque conocemos el Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si me quitan a Isaac, a Jacob y a Abraham, estoy frito. Entonces tenemos la rema, así como se pone en el griego, la palabra escrita. Y tenemos entonces la palabra encarnada, Jesús. El logos, como lo llama Juan, el logos theou, o sea, la existencia manifiesta humanamente de Dios. Amén. Bueno, pues uno pensaría que la humanidad saltaría de alegría cuando se da cuenta: tenemos un Dios que se manifestó, su rostro lo vemos en Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Eso es tremendo! ¡Wow! Sin embargo, la humanidad no lo hizo. Dios se manifestó en la cara humana de Jesús, pero la cara humana de Dios fue golpeada más allá de lo reconocible por los hombres. Isaías 53, 600 años antes, habla del Mesías y nos enseña algo: que esto no es lo que yo esperaba, ni usted tampoco. Esto no es lo que nadie esperaba. Los judíos ciertamente no esperaban eso. Ellos querían un Hércules, un David, un Salomón, un Mesías que iba a atropellar a los romanos, iba a acabar con todo. Inclusive los paganos. Los paganos, cuando venía un dios de los paganos, en la leyenda que ellos tenían, cuando Zeus o cuando una de esa gente venía, era para manifestar poder. Y aquello era tremendo. Ellos se manifestaban como dioses y hacían cosas increíbles. Inclusive cuando Pablo y Bernabé van a Listra y empiezan a sanar gente, todo el mundo que dijeron: los dioses han venido, Júpiter y Mercurio, y agarraron un toro y le iban a cortar la cabeza.
Cuando dijeron ellos qué cosa, no. Nosotros no somos esos dioses, porque ellos esperaban algo así. Nadie esperaba lo que vemos en Isaías, el lado oscuro de la encarnación. ¿Por qué? Porque sin cruz no hay Mesías, sin cruz no hay redención, sin cruz no hay gloria, sin sufrimiento no existe la realidad de la victoria de Dios. Así que antes de la exaltación del Cristo, Isaías profetiza que viene el sufrimiento de una muerte horrible, de una crucifixión. Isaías pinta al Mesías como un hombre de penas, un varón de dolores. Las palizas que le dieron a Jesús fueron reales. Las espinas de su cabeza eran reales. El agotamiento que él sintió físicamente era real. Dios, el Creador, experimentó la crucifixión a través de su Hijo Jesús, el incomparable Cristo. El teólogo famoso alemán Jürgen Moltmann escribió un libro completo sobre este tema que yo quisiera explicarle, pero está tremendo. Dice: el Dios crucificado. Las palabras no son suficientes para explicar este misterio, pero la realidad es que Jesús, Dios encarnado, fue crucificado, experimentó la cruz, pero como si eso no fuera suficiente, experimentó la maldición de la cruz. ¿Y cuál es la maldición de la cruz? ¿Ustedes se acuerdan que maldito todo aquel que es colgado en un madero? ¿Cuál es esa maldición? El sufrimiento del pecado, de la pena del pecado y de la muerte, que es la paga de esa pena. Dios experimentó el impacto total de nuestra humanidad en el peor de los casos. ¿Saben lo que eso quiere decir? ¿Cuántos de ustedes tienen COVID? No, mi esposa ya, gracias a Dios, está libre de COVID. Pero ustedes creen que el COVID va a parar nuestra relación con Dios? No. ¿Ustedes creen que la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de salud, un cáncer, lo que sea, lo cierto es que Él experimentó lo último? No hay nada peor que lo que Dios experimentó en Jesús. Tanto el pecado como la muerte eran castigos que pertenecían a la humanidad debido a la caída de Adán. Él conoció el dolor del pecado y la desesperanza de la muerte. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices de pecar? Hay un dicho que dice que el pecado trae gozo por un segundo y pena por una vida. Imagínense, yo quiero decirle a ustedes que yo tengo una relación adúltera y bueno, ya estoy gozando. O quiero decirle a ustedes que yo me emborracho como si nada, yo estoy tomando drogas, porque eso es lo último. Estoy loquito por meterme otra vez. Cada vez que uno habla, y yo como pastor he tenido que hablar con un montón de gente, todo el mundo pecador, y yo también soy pecador. Y cuando uno peca, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno? Mal, terrible. Pues todo eso, el de todos nosotros, fue lo que Dios experimentó. Dios tuvo que sufrir la pena del pecado. Dios experimentó la maldición completa del pecado. Y lo más horrible era el distanciamiento entre la santidad de Dios y la bondad de Dios. Porque la bondad decía: deja que venga. Y la santidad decía: esto es imposible, ¿qué puede suceder? Y sin embargo Dios sostuvo eso por nosotros. Dios también experimentó la soledad de la muerte. ¿Cuántos de ustedes quieren morirse? Yo estoy loco por morirme, yo quiero morirme. Yo se lo digo a los cuatro vientos, no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Porque para nosotros la muerte es simplemente una puerta. Al otro lado de esa puerta, tremenda fiesta que está pasando. Y yo prefiero estar en la fiesta que aquí con ustedes. Y estoy aquí porque Dios me puso. Pero entonces viene la pregunta: ¿y qué impide? O sea, que nosotros no estemos pasando por esa fiesta.
¿Saben por qué no le tengo miedo a la muerte? Porque Dios murió y estuvo muerto en esa tumba 3 días. Y ahí Él experimentó la soledad de la muerte. Ustedes, cuando tienen miedo a hacer algo, ¿cómo es que ustedes sobrepasan el temor? Haciéndolo, pero ¿cómo? Yo recuerdo que todas las locuras que yo he hecho, nunca lo he hecho solo. Siempre busco, ¿qué? Una vez estábamos nosotros y yo le digo a los socios míos, oye, ¿por qué no vamos a hacer una maniobra suicida china? Y dije, ¿cuál es la maniobra suicida china? Digo, vamos a ir al peor barrio de la ciudad de Nueva Orleans, vamos a parquear el carro en el medio, vamos a dar una vuelta, vamos a tirar botellas y después vamos a ver qué pasa. Y así mismo lo hicimos. Allá fuimos en el peor barrio de New Orleans. No le voy a decir aquello como era, porque y la gente y todo aquello. Y nosotros entonces empezamos a darle vuelta al carro y empezamos a tirar botellas. Y entonces la gente que hicieron, empezaron a tirar botellas y el carro no echaba a andar. ¿Y qué pasó? Bueno, aquello se convirtió en un... Entonces, al final del cuento, empuja y dale, y corre. Y entonces... Y el corazón... Y la gente está tirándonos piedras y botellas. Y el carro quedó todo abollado. Ahora, ¿quién se atreve a hacer eso solo? Nadie. Pero entonces en la muerte, yo mañana me quiero morir. A ver, ¿quién quiere? Yané, vamos a morirnos mañana. Tú vienes conmigo, Efraín, tú también, vamos. Mañana a las 3 de la tarde vamos a morir todos juntos, porque yo no quiero morir solo. No es así. Todos tenemos que experimentar, ¿qué cosa? La soledad de la muerte. Y usted está ahí en su cajita, usted solito, Pero Dios experimentó eso, y porque Dios experimentó eso, nosotros no tenemos que experimentarlo. Para nosotros la muerte no es esa soledad, porque cuando yo me muero y cuando yo cierro mis ojos aquí, esa puerta estalla y se abre, y ahí van a estar los ángeles, y ahí van a estar mis parientes, y ahí van a estar los hermanos, la gente que yo llevé a Cristo, ahí va a estar la gente que yo bauticé. Todo el mundo me va a estar esperando, y voy a entrar yo corriendo y voy a abrazarme del Señor Jesús, y mi Dios me va a sonreír a mí cara a cara. Entonces eso nos impacta a nosotros, lo que tenemos que hacer, nos lleva hacia adelante y vemos el amor milagroso de Dios demostrado plenamente. Henry Blackaby, ustedes han conocido de él, afirma que en la cruz Dios exhibió la mayor cantidad de amor por su creación y sus criaturas. Si usted no sabe que Dios le ama de una manera increíble. Alguien escribió este pensamiento que dice: le pregunté a Dios cuánto me amaba y me dijo así, y extendió sus brazos y murió. O sea que el amor de Dios se muestra por nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. El rostro humano de Dios sonríe sobre la humanidad. Isaías 53 concluye diciendo: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Este es el mismo que estaba en silencio ante los sacerdotes que le acusaban, el mismo que estaba en silencio delante de Pilato, que le decía: ¿y por qué tú no hablas? ¿Tú no sabes que tengo yo la autoridad para soltarte? Y Jesús dice que no abrió su boca, que tú no tienes ninguna autoridad que no se te hubiera dado. Si yo quisiera, vinieran miles de ángeles a salvarme. O sea que él sabía. Dice que fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios se ríe con un placer y un gozo incontenible por el milagro que está ahora disponible a toda la humanidad. Dios se ríe con nosotros y por nosotros. Ahora, ¿quieren ustedes que les comparte un hecho interesante? ¿Cuántos de ustedes han visto el rostro sonriente de Dios? Porque una cosa que me llama la atención es cuando uno va a la Biblia, a los evangelios en particular, ni una sola vez habla de que Jesús lloró. Es más, el versículo más corto que aparece en la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró.
¿Y cuándo fue que Jesús lloró? Cuando se enfrentó a la muerte de Lázaro y vio la tristeza de la humanidad y vio que él tenía que entrar en aquella soledad y él se echó a llorar. ¿Cuándo fue que Jesús lloró también? Otra vez cuando iba a bajar por el descenso del monte de los olivos y veía toda la gran ciudad de Jerusalén, y dice que su corazón se rompió y empezó a llorar y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise yo, como una gallina que agarra sus polluelos y los guarda, cuántas veces no quise eso, hacerlo contigo, y no me lo permitiste? Vemos a Jesús airado. Cuando entró en el templo, dice que acabó con las mesas aquellas y con el dinero que tenían los cambistas aquellos, con los animales aquellos. Veo yo a Jesús dándole patadas a las gallinas aquellas, todos aquellos pollos, todos esos volando aquellos por todos lados. También vemos a Jesús cansado. Se sentó a tomar agua al lado de un pozo, pero ni una sola vez, la Biblia dice que Jesús sonrió. Vaya, entonces, usted va a la iglesia y todos los cuadros de Jesús, todas las estatuas de Jesús, todo lo que usted ve siempre con Jesús, con una cara larga y de pocos amigos. ¿Por qué? Porque no tenemos registro de que Jesús sonrió. Pero es esa la realidad. Recuerden que Jesús cuando murió tenía 33 años. Todos ustedes que han tenido 33 años saben que ese es el punto más bello de la vida. Es cuando la gente está lleno de fuerza, lleno de algarabía, de entusiasmo. Esa es la edad buenísima. Si yo pudiera escoger, me quedo en los 30, yo no me salgo de ahí. Jesús era un hombre que la gente le gustaba estar con él. Era un hombre agradable. Era una persona que los niños venían a él. O sea, que nosotros sabemos que él radiaba gozo y entusiasmo. Él es la personificación de la alegría viva. Y la Biblia entonces, tal vez en los escritores, como era tan normal en Jesús, pues, ¿para qué escribirlo si todo el mundo sabe que Jesús se pasaba la vida riéndose? Sherwood Weir escribió un libro que se hizo famoso que se llama Jesús, hombre gozoso. Jesús, hombre gozoso. Y él dice que Jesús era un hombre de buen humor y lo demuestra con diferentes versículos de la Biblia en pasajes que muestra cómo la alegría, la risa y un Dios sonriente están implícitos en muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jesús sufrió, según el escritor de Hebreos. ¿Por qué? No, para sorpresa de nosotros. Y esto es quizás un pensamiento hiperbólico, porque no parece que ser lo que es normal. Lo normal sería eso. Pero dice que Jesús sufrió por el gozo que tenía delante de él. Por el gozo. Por lo que sabía que iba a pasar. ¿Y cuál es ese gozo? La alegría de la resurrección. Lean el capítulo 15 de Primera de Corintios. Es tremendo. La alegría de la victoria de Jesús. Lo vemos en Romanos 8, que dice que somos, no importa lo que suceda, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en esta tierra nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y somos más que vencedores. Ni el COVID, ni el cáncer, ni la falta de dinero, ni la falta de familia, la falta de nadie, nada. A ver, usted puede decir nada. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada más que esa puerta. Sus promesas están garantizadas. Dios nos sonríe para que nosotros podamos sonreír. Entonces, ¿qué diferencia hace que Dios tenga un rostro humano? What does it matter? ¿Qué importa? Pues hace una enorme diferencia. Importa muchísimo. Dice el apóstol Juan en el primer capítulo, versículo 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios es real. Dice el apóstol Juan, hemos visto su gloria. En primera de Juan capítulo 1 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y el escritor de Hebreos nos recuerda que en estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios está
con nosotros. En el sufrimiento está con nosotros. En la muerte está con nosotros. Aún en el pecado está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios está por nosotros. Nos sonríe. Quiere compartir con nosotros la alegría de su resurrección, la alegría de su victoria, la alegría de su esperanza. Y cuando nosotros reflejamos eso, estamos glorificando a Dios y demostrando que el hombre puede ser redimido. Y aquí viene la parte bella. Nosotros podemos ser reflejos del rostro humano de Dios. Es más, tenemos que serlo. Porque si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos la mente de Cristo y tenemos la vida de Cristo, entonces su rostro se tiene que manifestar en nuestro rostro. En Romanos 8, versículo 29 encontramos algo que es increíble. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen, conformes a la reflexión de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora viene la pregunta: ¿refleja tu rostro el rostro humano de Dios? Se supone, si usted dice que usted es seguidor de Cristo, pues esto se tiene que manifestar. Pero algunos de ustedes parecen que cuando nacieron le pegaron un marañón. ¿Sabe lo que es un marañón? El marañón que hace. Yo sé que muchos de ustedes no saben lo que es un marañón, pero es una fruta que es bien ácida y entonces cierra, amarra la boca y nos pone, muchos de ustedes parece que están chupando marañón, cuando debemos estar manifestando ¿qué cosa? El rostro humano de Dios. Dice, y voy a cerrar con este Salmo 27, versículo 8, que dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. La cara de una persona dice mucho. La cara humana de Dios dice que Dios te ama. La cara humana de Dios dice que Dios hizo un mundo perfecto y que no quedó más remedio que Él hacerse un hombre para que tú pudieras entender, para que yo pudiera entender qué es lo que Él quiere de nosotros y cómo Él es. Nosotros vivimos en un mundo que está completamente quebrantado. La política, ¿para qué contar? La medicina, ¿para qué contar? Las necesidades, ¿para qué contar? Vivimos en un mundo hecho pedazos, pero Dios sigue con el plan que Él quiere hacer un mundo perfecto. Y entonces Él ha hecho el camino, Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos reflejar esa gloria y entender, para que pudiéramos tener esa entrada más allá de esa puerta, para que no le tuviésemos miedo al COVID, para que no le tuviésemos miedo a nadie, para que no le tuviésemos miedo al cáncer, para que no le tuviéramos miedo al sufrimiento, ni a la muerte, ni a nada. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros así? Nosotros que hemos conocido y hemos visto la cara humana de Dios. Entonces Dios nos da la oportunidad de ir de ese mundo hecho pedazos por medio de su Hijo Jesucristo, creyendo nosotros en Él y creyendo en su señorío. Nosotros podemos entrar entonces por medio de nuestro arrepentimiento y de nuestro recibimiento. Podemos entrar nosotros una vez más en el plan perfecto de Dios. Podemos ser perdonados y podemos reflejar en nosotros el rostro humano de Dios. Así que yo le voy a pedir a ustedes, ahí donde están, bajen sus rostros. Y estoy haciendo esto porque es importantísimo. Si usted nunca ha experimentado el gozo de ver la cara sonriente de Dios, este es su momento. Y lo único que tiene que hacer usted es orar, recibirlo
y proclamarlo. Decir: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo a ti como mi Salvador, como mi Dios y mi Señor. Ahí donde usted está, usted puede hacer esta oración. Yo voy a hacer esta oración y si usted quiere la repite, y si no, usted ore la que usted quiera. Pero este es el momento en que usted puede arreglar las cosas con Dios. Señor Dios, yo reconozco que yo he fallado y yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho y vengo delante de ti reconociendo que tú te hiciste hombre y que la cara humana tuya es Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí en una cruz y que estuvo 3 días en una tumba prestada por mí, que resucitó de los muertos por mí, hoy reina como Señor del universo. Yo confieso a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Yo te recibo hoy. Ven a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, yo